Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, nuestra emisión número 785 en América es Noticia. Queremos aprovechar para saludar y agradecer la sintonía de nuestra audiencia y nuestros amigos y familiares que se encuentran en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Venezuela, a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela. Recordemos, en señal digital online no podemos salir por señal comercial, pero acá en los Estados Unidos sí podemos hacerlo, así que aprovechamos para enviarle un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, también a nuestro equipo, a nuestros colegas y también a nuestra audiencia de Más 100.7 FM desde Orlando, Florida, y también a nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también aprovechamos para enviarle un abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa continuamos analizando la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuál es la opinión de nuestra audiencia, de nuestros amigos, de nuestra familia, de América es Noticia. Quedaron muchos temas, más allá de temas, quedaron muchos comentarios por incorporar, así que lo vamos a hacer a partir de este momento. Por ahí Beatriz Wasserman dice, en sus inicios Chávez también vendió aviones para evitar las colitas de PDVSA. Después compró otros aviones y la corrupción fue exponencialmente mayor. No solamente eso, recuerdo un caso particular, Beatriz, y a todos los que nos acompañan. Cuando Chávez, llegando, aparte de vender los aviones, vendió uno de los aviones presidenciales, dijo que no utilizaría la casona para residir, que más bien habilitaría zonas, incluso el palacio, para el pueblo venezolano, reduciría su sueldo, todo muy parecido. Recuerdo que una de las primeras cosas que hizo fue reducir la cantidad de ministerios y todos aplaudíamos, oye, qué bueno, incluso aquellos que no votamos por Chávez, dijimos, oye, qué bueno que van a reducir la cantidad de ministerios porque en efecto la burocracia en Venezuela se estaba comiendo no solo el presupuesto de la nación, sino a partir del déficit, la moneda dura para su oportunidad. No teníamos ni idea lo estable que era la moneda hasta que por supuesto cayó en manos de la dictadura de Chávez y del Estado criminal que construyó. Luego esos ministerios pasaron, recuerdo que eran creo que casi 26 ministerios, pasaron a ser 15 y luego llegaron durante el periodo de Chávez a estar entre 40 y 50 ministerios creados por el Estado criminal chavista y que ahora, por supuesto, ostenta Maduro. Darwin Ramírez dice, el discurso AMLO es similar al del difunto, me parece puro populismo. De hecho, nos saluda Darwin, como siempre, desde San Antonio, Texas. Gracias, Darwin, bienvenido a tu casa. Nuestra queridísima Elena Madán dice, mi madre, la venta del avión presidencial, un discurso largo que no tuvo nada que envidiarle a los mentores del socialismo del siglo XXI. Quisiera creer, pero me da mala espina. Tengo entendido, no sé si es cierto, que posiblemente recoja, a los médicos cubanos de Mais Médicos que regresaron a Cuba a pedido de Díaz-Canel, y eso tiene muchas lecturas, ninguna buena. Repito, no sé si será cierto, vamos a ver qué pasa. Por supuesto tendremos que, a mí también me llegó una información, habrá que tenerla confirmada. Manuel Requena dice, quisiera pensar que sería diferente, pero el populismo es la peor cara de la política y el final siempre ha sido un desastre. Charlie Stanford con nosotros, bienvenido a tu casa. José Silva Ramírez dice, comisiones de la verdad, ok, ver para atrás, indemnizas y punto, el resto es puro espectáculo. Mónica Salazar dice, tengo que ver qué hace López Obrador, no confío mucho en él, tiene un discurso populista. Mi querido hermano Ignacio Frenhagen nos acompaña desde la Argentina, felicitaciones de nuevo. Lo dije cuando hablamos de lo que se esperaba que consiguiese Argentina con la cumbre del G20, lo digo posterior a la cumbre, excelentísimo encuentro el que hubo en Argentina, muy bien parado quedó Sudamérica, afortunadamente gracias a Argentina.
al menos 3.000 millones de dólares Estados Unidos va a invertir en Argentina. China también está allí atrás compitiendo para invertir fuerte cantidad de recursos también en la Argentina. Viene refuerzo para la exportación agrícola, pecuaria, en fin, lo que viene para Argentina esperemos que se cumpla tal como se ha venido destacando los distintos medios internacionales. Así que felicitaciones además por la excelente cumbre del G20. Isabel Graterol con nosotros. Elena Mann dice, este es un angelito, pero bajado del cielo a escobazos. Robertina Cabeza dice, este señor Obrador no me inspira mucha confianza. Demasiado populista, me recuerda algo a Chávez en sus inicios. Andreina Durán dice, Dios quiera que la ciudadanía de México no se coma el cuento del populismo que se vean en nuestro espejo. Yo lo que creo, ojalá que López Obrador luche en contra de la corrupción y el narcotráfico. Pero tal vez su percepción va a cambiar, va a mutar, ojalá que para bien, cuando se enfrente justamente a los dos monstruos que se comen a México, la corrupción y el narcotráfico. Nada sencillo, además entendiendo que ambos han permeado, han entrado al Estado y por más que uno quiera luchar, pues lo que hemos visto es que muy comúnmente el propio Estado se termina comiendo a aquellos que intentan hacerlo. Hay casos que afortunadamente se han comenzado a ver, como los de Brasil, como el de Guatemala, como algunas cosas que se vienen haciendo en Colombia, como lo que está ocurriendo en Perú. Todos los presidentes vivos en el Perú, todos están bajo procesos judiciales, unos por delitos de lesa humanidad, otros por corrupción, por lavado de capitales, por asociación ilícita y para usted de contar. Por ahí Andreina Durán dice, Dios quiera, bueno, lo que les decía, que la ciudadanía de México no se coma el cuento del populismo. Robertina Cabeza por allí, Sonia Gómez de Bausa también, qué bueno que estás conectada. Por ahí nos está enviando una nota que dice señales que envía la nueva polarización entre México y Brasil. Ignacio Frenhagen justamente nos escribe y dice excelente la organización del G20 acá en Buenos Aires. Además disfruté como nunca el cierre de la cumbre, espectacular cierre de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Hubiese querido por supuesto tener la dicha de estar allí presente. Arsenia Prieto con nosotros, bienvenida a tu casa como siempre. Andreina Durán dice está con el mismo ofrecimiento el Galáctico Insepulcro Chávez. Por ahí Arsenia dice que el viernes no se puede comunicar. Fui yo el que no pude salir al aire. Pido disculpas. Estuve bastante enfermo. Andreina Durán dice el mismo cuento. Modificar leyes y luego se van al cambio de la Constitución y ahí se deja ir todo lo oculto para perpetrarse en el poder. José Silva Ramírez dice a mí no me molesta un gobierno de izquierda democráticamente electo y le pido disculpas porque sé que se está quedando guindada la transmisión. Pero cuando se habla de reforma de la realidad económica mundial y comienzan con reparar el pasado sin ocuparse del presente, Andrés Rafael Betancur Rojas también con nosotros. Mónica Salazar dice no estoy de acuerdo con la Comisión de la Verdad. El Poder Judicial debe ser independiente con jueces honestos para investigar y condenar a los corruptos. Y lo que dice Mónica pareciera la justificación por la cual le negaron la solicitud de asilo a Alan García en Uruguay. La respuesta de ellos fue prácticamente la misma que nos comparte Mónica Salazar. El Poder Judicial en el Perú es independiente con jueces honestos que investigan y condenan a los corruptos. Básicamente, parafraseando a Mónica. Por ahí Andreina Durán dice, esto lo vivimos con Chávez y ya ven dónde vamos hoy día. Arsenia Prieto dice, no me gusta nada. Se hizo Chávez y ya Andrés Manuel López Obrador está hablando con Cuba. Lo veo venir, ojalá me equivoque. Bueno, la historia entre México y Cuba. Además, México siempre ha sido muy hacia la izquierda. Ha sido muy larga. Uno de los países que siempre ha procurado acobijar a los dictadores cubanos. Eso es una gran realidad, insisto. Ha sido México. José Silva Ramírez dice lo de los médicos es seguro. Mae Díaz dice Chávez prometió también que no iba a permitir que hubiese ningún niño en la calle. Elena Madán dice Vladimir, con todo respeto, mientras continúe forzando tu cuerpo, porque sin curarte, dice, totalmente sigues trabajando con tu voz, no saldrás de esto. Bueno, espero, por supuesto. Te agradezco además. Yo no me pidas disculpas porque además me encanta que puedas compartir con nosotros tu parecer y también que me apoyes como siempre en público y en privado. Pues yo siempre tomo muy en serio
sobre todo lo que tú nos comentas y lo que me dices, Elena. Voy a tomarlo en consideración, parte de la conversación que tuvimos el otro día. Hilda Fernández también con nosotros. Mae Díaz dice, me gustaría saber de la conversación entre Macri y Trump acerca de Venezuela en la cumbre argentina. Bueno, no la vamos a saber. No sé si llegaron a hablar de Venezuela, sinceramente. Esta cumbre creo que no se prestó para eso. Esta cumbre estuvo enfocada fundamentalmente al tema económico, al tema del comercio internacional. Recordemos que el 85% de lo que se produce en el mundo pasa por las manos del G20, así que no es cualquier cosa lo que se habló en Argentina. Armando Gordones, bienvenido a tu casa, como siempre, desde Venezuela. Dice, ¿cómo es posible que Maduro estuvo en México y ahí todo el mundo se dio cuenta que ni en México lo quieran? Y cuando llegó a Venezuela dijo que allí lo quieren y lo aman, hasta lo llamaron dictador en México. Pues esto es posible, Armando, porque el Sistema Nacional de Medios Públicos ha minado, ha topado casi totalmente el espectro radioeléctrico en Venezuela, y los medios privados están entregados en su inmensa mayoría a los famosos bolichicos, a los enchufados, a los corruptos que se han hecho del erario público venezolano para también secuestrar los medios de producción por ahí y los medios de comunicación también, por supuesto. Por ahí dice que Elena, que está curiosa por saber con qué pagó sus campañas electorales. Interesante. Enrique Navarro también nos saluda. Ivonne Aristigueta con nosotros. Arsena me dice, ojalá mejores pronto, cuídate. Bueno, pues sí, me ha pegado muy fuerte, pero bueno, acá estamos. David Parra Lezama con nosotros. David, hemos estado hablando sobre el tema de México, pero no nos podemos quedar allí. Hay otras informaciones, pero el tema mexicano lo voy a cerrar con una nota de la BBC Mundo que habla justamente de la izquierda. Seguramente les hizo ruido el título de nuestra transmisión del día de hoy. Hablamos del enigma de AMLO, pero aparte decíamos que Andrés Manuel López Obrador tiene una responsabilidad grande con la izquierda en América Latina. No lo decimos nosotros, lo dice el expresidente chileno Ricardo Lagos, y esto ha sido publicado a través del portal BBC Mundo. El inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México parece ir a contramano del rumbo político de América Latina. Un presidente de izquierda que asume en una región que gira, afortunadamente le agregaría ese adjetivo, cada vez más a la derecha. Según el expresidente socialista chileno Ricardo Lagos, este contexto plantea una responsabilidad grande para AMLO. López Obrador está consciente que tiene que demostrar que es capaz de gobernar, en tanto expresión de una izquierda que quiere tener un cambio significativo en el país, dice Lagos en una entrevista con la BBC Mundo. Explica que AMLO asume prácticamente en simultáneo al ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, el otro gran país latinoamericano, lo cual puede complicar más las relaciones de México con los Estados Unidos. Lagos cree que el fenómeno de Bolsonaro puede repetirse en otros países latinoamericanos y afirma que para que la izquierda vuelva a ser políticamente exitosa debe cambiar su mirada de grandes problemas como la desigualdad o la inseguridad pública. Lo que hay que decirle al expresidente Lagos es que justamente la desigualdad y la inseguridad pública, si bien es un mal que viven los gobiernos con países democráticos, unos en mayor o en otros en menor grado, dependiendo de la corrupción y de qué tan contaminado esté el Estado por males como las pandillas, el contrabando, el narcotráfico, pues lo que sí es una gran realidad es que la desigualdad y la inseguridad pública se exponencian a tal punto en el que puede llegar a los resultados como los que se ha llegado en Venezuela. Así que pues nada que ver con este argumento. Obvio, seguro saldrá más de uno a decir, pero es que una cosa es la izquierda en términos de ideología, otra cosa es lo que han implementado en Venezuela. Me hacen recordar lo que dice María Corina Machado, que ya ni siquiera la puedo llamar Venezuela o puedo llamar al gobierno venezolano como una dictadura, dice María Corina. Debo llamarlo como un estado criminal, que ya no tiene ni forma, lo único que ha hecho es instalarse para seguir corrompiendo. Por allí tengo, por cierto, información de los Petros o del Petro. Bueno, dice Lagos, si la izquierda no es capaz de abordar el tema de la seguridad ciudadana, no será gobierno durante un largo tiempo. Advierte sobre un tema que sin dudas también se medirá pues, en términos de pulso en cuanto a López Obrador. Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Lagos como presidente de Chile entre el 2000 y el 2006, que conoció, por cierto, a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, alcalde de la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo observa la
llegada de López Obrador a la presidencia de México en el contexto político de América Latina, le pregunta a la gente de BBC Mundo a Lagos. López Obrador fue un alcalde sensato en Ciudad de México. Su sensatez consistía en la capacidad de explicar al ciudadano las tareas que estaba haciendo día a día y las políticas que aplicó, que implicaban cómo mejorar las condiciones de vida, el transporte público, el acceso a determinados servicios, etc. Nadie podría decir que estamos en presencia de políticas 100% rupturistas. Lo rupturista era la forma en que él se comunicaba cotidianamente con la ciudadanía. Eso de hacer una entrevista de prensa sentado en una acera de la calle le encantaba. Entonces estamos en presencia de alguien que lo primero que va a tener que hacer es demostrar que sabe gobernar. Y eso creo que lo tiene claro. Las miradas están puestas. Él aparece como la izquierda en un contexto latinoamericano que aparentemente se inclina hacia posiciones más de derecha. Por ahí le pregunta que si tiene López Obrador una responsabilidad grande con la izquierda en América Latina. Él dice que cree que está consciente que tiene una responsabilidad grande. Entre otras cosas, esa responsabilidad lo obliga a tener también que apoyarse un poquito en el sur. México siempre tiene 4.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, pero para poder tener relaciones más equilibradas con el gigante del norte, siempre a México le conviene tener un pie puesto en el sur. Lo que ocurre es que su socio natural, Brasil, mire usted por dónde anda el presidente que asume el 1 de enero. Entonces usted tiene a un López Obrador asumiendo el 1 de diciembre y a un Bolsonaro asumiendo el 1 de enero en Brasil. Esto le genera un cuadro de mayor complejidad en su trato con el norte. Y este es su tema, o es un tema no menor. Una nota interesante publicada por la BBC Mundo, recogiendo justamente este testimonio, esta entrevista a Ricardo Lagos. Sí, es un reto enorme para la izquierda o para Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que prácticamente es, a mi juicio, el último presidente de izquierda que será, al menos en el corto plazo, electo en toda América Latina, dada la experiencia en los países que, bueno, con creces han demostrado el fracaso de la izquierda: Cuba, Nicaragua, en Bolivia, Venezuela, Argentina. La Argentina que hoy día vive las consecuencias de la izquierda. Y por el contrario, lo que ha significado los modelos que han llevado más a la prosperidad, diríamos, salvando algunas excepciones, como por ejemplo la de Uruguay, que es una izquierda mucho más comedida, la de un Uruguay que ha procurado mantenerse distanciado digamos, estas ideologías más comunistoides como las que se viven en Venezuela. Por cierto, saltando justamente de México a Uruguay, incorporo por supuesto sus comentarios. Uruguay niega asilo diplomático a Alan García. Aquí les tenemos las reacciones políticas publicadas por El Comercio de Perú. El presidente de este país, Tabaré Vázquez, remarcó que en el Perú existe la independencia de poderes y dice así: no hemos concedido el pedido de asilo. En el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial, que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos de Alan García, dice el propio presidente Tabaré Vázquez. Uruguay rechazó este lunes el pedido de asilo del expresidente Alan García, quien ingresó a la embajada de este país en Lima alegando persecución política luego de que un juez de investigación preparatoria le prohibió salir del Perú por 18 meses. No concedemos el asilo político al señor Alan García, dijo el presidente uruguayo Tabaré Vázquez esta mañana. Entre otras cosas, por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y especialmente el Poder Judicial, que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos, el expresidente, pues no se le ha concedido este asilo. En conferencia de prensa, Vázquez remarcó que se estudiaron más de 1.000 hojas sobre el caso que presentó el gobierno del Perú, más lo presentado por Alan García y su abogado. García ingresó a la embajada uruguaya en Lima después de que el 17 de noviembre un juez le prohibió salir del país, mientras es investigado por presunta corrupción ligada al caso Odebrecht. El juez anticorrupción ordenó a García permanecer estos 18 meses en el país luego de que la Fiscalía decidió ampliar su investigación por los supuestos delitos de lavados de activos y colusión agravada.
La fiscalía afirma que el expresidente recibió al menos $100.000 de la empresa Odebrecht ocultos bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García realizó en el 2012. Bueno, y se presenta una galería a través del Comercio de Perú, en la cual hablan justamente de los líderes. Por ejemplo, González Posada habla sobre el rechazo de asilo y dice tenemos que respetarlo. Entre otros, César Villanueva dice rechazo de asilo, confirma que no hay persecución política. Ustedes pueden revisar, por supuesto, esta nota y ampliarla de cara a lo que ocurre, en este caso, hablándoles específicamente de Uruguay. Y de Uruguay saltamos rápidamente a Brasil, nos queda poco tiempo, pero Sergio Moro, que es su ex, el que fue juez federal de Brasil y ahora además será ministro de Bolsonaro, ha dicho justamente que Jair Bolsonaro no es un riesgo para la democracia en Brasil, porque así como hay un enigma en torno a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para ser justos, en Brasil hay un enigma en torno a la presidencia de Jair Bolsonaro. El ex juez que condenó a Lula da Silva por corrupción y será ministro de Justicia del nuevo presidente, descartó que la próxima gestión vaya a aprobar medidas que discriminen a las minorías ante las preocupaciones por el discurso del líder nacionalista. El ministro de Justicia designado en Brasil, Sergio Moro, aseguró este lunes que el presidente electo Jair Bolsonaro no supone un riesgo para la democracia y el Estado de Derecho en su país. Moro, el juez federal que condenó a 9 años y 6 meses de cárcel al expresidente Lula da Silva, aseguró durante un foro en Madrid que no ve que haya un riesgo de autoritarismo o contra la democracia por parte de Bolsonaro. En su intervención ante un foro de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, el ex juez aseguró que tampoco vislumbra que con el nuevo gobierno se puedan aprobar medidas que discriminen a las minorías. Sergio Moros explicó el resultado de la reciente elección presidencial brasileña en el profundo impacto de la indignación causada por la corrupción sistemática descubierta en los últimos años en Brasil, esa que justamente hemos venido denunciando durante muchísimo tiempo, por supuesto, a través de América es Noticia. Pero bueno, por lo pronto ya nos toca hacer punto final de nuestra emisión del día de hoy en América es Noticia, nuestra emisión número 785, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado, por haber compartido también nuestro programa del día de hoy. Aquellos que no lo han hecho aún están a tiempo, porque aunque vamos fuera del aire, pues aún así este programa queda grabado para que otros tengan la oportunidad de incorporar también sus comentarios, enterarse de lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Por lo pronto, le damos las gracias por estar allí. Como siempre les digo, que Dios les bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.